Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie La correcta doctrina cristiana. Esta es la enseñanza número 8. Y el título de la enseñanza de hoy es ¿Cómo surgió el canon bíblico? Segunda parte. Vuelvo a repetir. ¿Cómo surgió el canon bíblico? Segunda parte. Entonces, la semana pasada, hermanos, vimos la primera parte de cómo surge el canon bíblico. Vimos cómo, gloria a Dios, aleluya, surgió el Nuevo Testamento. Hoy día vamos a ver cómo surge el Antiguo Testamento. Hermanos, y escuchen, hay una acusación que los católicos hacen en contra de los cristianos protestantes. Gloria a Dios. Y dicen que nosotros, los protestantes, hemos quitado libros del canon del Antiguo Testamento, que son sagrados, y que tienen verdades que a los protestantes, o sea, a nosotros, no nos convienen que se sepan, y por eso quitamos algunos libros. Y según ellos, dicen que tienen argumentos válidos para afirmar esto. Y lo triste de todo esto es que la gran mayoría de los cristianos, alrededor de todo el mundo, hermanos, no saben cómo defender nuestra postura, no saben cómo defender el cristianismo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no estudian, no leen la palabra de Dios. Hoy día están saliendo muchos apologistas católicos. Han debido ver en el Face, en el internet, en el YouTube. Uno de los más sobresalientes es el famosísimo Padre Toro. ¿Han escuchado de él? Y a veces yo veo, investigo, y a veces algunos hermanitos con muy buenas intenciones tratan de defender el cristianismo, pero son más buenas intenciones que conocimiento. Es una pena, hermanos. Gloria a Dios. Y no pueden debatir, no pueden refutar la herejía de los católicos. ¿Por qué? Porque son ociosos, así de claro. No leen. No es fácil, hermanos, no es fácil. Pídanle a Dios para que puedan amar leer. Qué importante, hermanos, es leer, porque así van a conocer y nadie va a abusar de ustedes. Aleluya. Y antes de empezar, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto es importantísimo, porque miren, yo ya son 18 años que soy cristiano evangélico, o sea, un buen cristiano evangélico, no perfecto. Yo fui desde niño, desde mis 12 años cristiano, pero fui un mal cristiano. Pero desde el 2004 hasta la fecha, sí, me he esforzado. Pero en toda mi vida de cristiano, alrededor de 14 años de cristiano, yo pensaba que no se debía defender las escrituras, el cristianismo, porque me habían acuñado, ¿tú quién eres para juzgar? No conocía la Biblia. Miren, tantos años, 14 años de cristiano evangélico. Y todo cambió cuando comencé a leer, a estudiar la palabra de Dios. Porque hoy día hay muchos que piensan que no se debe defender el cristianismo, la sana doctrina, las escrituras. Y tenemos nuestro argumento. Nos queremos poner más buenos que Dios. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Dios le juzgará? Tú cállate. Teníamos ese argumento, ¿se acuerdan o no? Pero vamos a ver que eso es también antibíblico, no es una doctrina bíblica. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14, y lo vamos a leer hasta el versículo 15. Así dice el Señor. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, ya se nos tiene que acuñar que por causa de la justicia. ¿Qué es la justicia aquí? La palabra de Dios, el evangelio, el cristianismo. Vamos a padecer, hermanos. Ya se les tiene que acuñar.
Gloria a Dios. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pero hoy día, hermanos, muchos que quieren defender el cristianismo, que quieren defender la sana doctrina, que quieren defender, gloria a Dios, aleluya, la palabra de Dios, y cuando, gloria a Dios, van en contra de una herejía, hermanos, a veces los atacan, ¿sí o no? ¿Quién eres tú para juzgar? Y muchos se amedrentan, tienen temor. O otros, gloria a Dios, aleluya, quieren refutar, quieren debatir, pero sin argumentos bíblicos, porque no estudian, porque son flojonazos, porque dan tiempo a muchas otras cosas más que a estudiar la palabra de Dios. Y eso es triste, hermanos. Y a veces yo veo debates, gloria a Dios, en el Face, en el YouTube. Usted está equivocado, usted es un hereje. Pero ¿qué argumento tienes para decir eso? No sé, pero yo sé que usted es un hereje. Y como no tienen argumentos, ¿qué hacen? Los bloquean, los borran. Hermanos, pero eso no debe ser así. Esto se puede solucionar tan fácil si los cristianos estudiarían la Biblia, escudriñarían la palabra de Dios. Pero qué pena que no lo hacen. Versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y aquí habla de un proceso, santificar. ¿Cómo podemos santificar a Dios si Dios es santo? ¿A qué se está refiriendo eso? ¿A qué se está refiriendo esto? A que nosotros debemos conocer a Dios, debemos conocer la palabra de Dios. A eso se está refiriendo. Y miren lo que dice el contexto. Y estad siempre preparados. ¿Y esto habla de qué? De tener un conocimiento de Dios, de estudiar, de escudriñar, de leer la palabra de Dios. ¿Sí o no? De investigar, de estudiar la historia de la iglesia, la historia de los primeros cristianos, de los padres de la iglesia, de los discípulos, de los apóstoles, de los apologistas. Pero ¿qué cristiano hace eso? Prefieren echarse, dormir, prefieren, gloria a Dios, muchas veces a sus mascotas, prefieren vacaciones, prefieren, gloria a Dios, el deporte, prefieren muchas otras cosas. Pero es una pena que no se den ese tiempo para el Señor. Y todo eso acarrea consecuencias. ¿Por qué? Porque no están preparados. ¿Cómo puedes predicar a un testigo de Jehová? ¿Cómo puedes predicar a un mormón, a un católico, a un adventista? ¿Cómo? Si no estás preparado. Imposible. No se puede, ¿sí o no? Están siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Defensa de qué? Del Evangelio, de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen a gente de otras sectas, sean católicos, testigos de Jehová, mormones, de cualquier religión que sean, que son más preparados muchas veces que los cristianos, ¿sí o no? Y sacan sus argumentos. Gloria a Dios. Ese cura que les mencioné, Toro, tiene buenos argumentos, hermanos. Que si tú no te preparas, no estudias, no vas a poder debatir con él. Gloria a Dios. ¿Cómo vas a debatir con un testigo de Jehová? Con un adventista, si no te preparas, hermano. Es como si quisieras enseñarle medicina a un médico. ¿Podrás? Imposible, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo tiene que ser esa defensa? Tenemos que estar preparados, tener un conocimiento, tenemos que debatir, pero ¿cómo tenemos que hacer esa defensa? ¿Qué dice? Con mansedumbre y reverencia. O sea, hermanos, como cristianos, la Biblia nos permite debatir, ¿sí o no? Pero debemos hacerlo con reverencia, con respeto. No poniendo adjetivos calificativos. Tú eres un
tonto, eres un hereje, tú eres un ignorante. No, hermanos. Gloria a Dios. El hecho de que un católico crea en otras cosas, eso no lo hace ignorante. Ni tampoco me hace más sabio a mí. Por favor, ese es un error. Aleluya. Simplemente que nosotros tenemos diferentes posturas. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Pero nosotros no tenemos que ir en contra de la persona. Si tú, gloria a Dios, atacas a un pastor, a una denominación, porque los odias, ten cuidado. Porque nosotros no tenemos que ir en contra de las personas. Tenemos que ir en contra de la herejía de esas personas, que es muy diferente. Tú tienes que ir en contra de la herejía de ese cura, en contra de la herejía de ese hombre que es testigo de Jehová, o en contra de una denominación que está enseñando herejías, sin poner adjetivos calificativos. Por eso, hermanos, yo muchas veces, cuando mis contradictores, porque por la misericordia de Dios estamos creciendo en YouTube, en TikTok, muchas veces, hermanos, les digo, ¿no? ¿Quieres que te enseñe o quieres pelear? Ah, no, usted es un hereje. Entonces, no le contesto, le dejo en visto. Pero si alguien me dice, a ver, pastor, enséñeme, me habla con respeto, con educación, entonces yo le contesto, le enseño. ¿Cómo? Mis pensamientos, mis filosofías, sino con argumentos bíblicos e históricos, que es muy diferente. Gloria a Dios. Y dice, con reverencia. ¿Con reverencia a quién? A Dios. Porque no es nuestro mensaje, no es nuestra palabra, no son nuestras enseñanzas, sino que es palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no le podemos aumentar ni disminuir, porque no es nuestra. No podemos tratar de ser más buenos que Dios y tratar de ayudar a Dios como muchos lo hacen. Ay, no, es que si le voy a decir algo, si voy a confrontar, se va a perder, se va a descarriar. Bueno, si no es hijo de Dios, se va a descarriar de todas formas, ¿sí o no? Pero no porque yo quiera ser más bueno que Dios, no le voy a, gloria a Dios, corregir la herejía que está haciendo ese hombre o esa mujer. ¿Están entendiendo? Miren lo que dice a continuación. Con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto significa, ante todos aquellos que digan, ¿por qué usted me dice que debo de creer esto? Entonces ustedes deben de argumentar con mansedumbre y reverencia, respaldados por la palabra de Dios. Y enseñar, mira, hermanito, lo que tú crees está mal, porque la Biblia dice esto, esto y aquello. Y históricamente también puedo debatir su herejía, porque los primeros discípulos, los discípulos de los apóstoles, los apologistas, y entonces le sacamos el material. ¿Están entendiendo? Te alabamos, Señor. Bendito es tu nombre. Entonces, hermanos, tienen que entender de una vez por todas que sí o sí debemos defender nuestra fe. No debemos atemorizarnos, no debemos tener miedo, porque a veces sientes algo feo cuando te atacan por Facebook. ¿Han sentido eso? Yo siento a veces me dicen de todo, hermanos, a mí. Hasta me dicen que voy a ir al infierno y hasta me hablan de que me voy a morir. Y a veces te sientes mal. Y muchas veces estuve como Elías, Señor, pero yo solo quiero llevar tu palabra. Y mira cómo me atacan, Señor. Gloria a Dios. Pero tengo que hacerlo. Porque en los versículos anteriores ya me dice el Señor que si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, que soy bienaventurado, dichoso. O sea, no me puedo ni quejar, porque ya Jesús me lo está anticipando. El Señor a través de su palabra me está diciendo lo que me espera. No me puedo detener, no me puedo avergonzar, no me puede venir temor. Dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No, tengo que seguir defendiendo la verdad del Evangelio. ¿Sí o no? Y lo mismo tienen que hacer ustedes. Pero ¿cuáles son los requisitos?
nos tenemos que preparar. Todo verdadero cristiano evangélico protestante tiene que estar preparado para defender la palabra de Dios en cualquier momento. ¿Están entendiendo? Te alabamos, Señor. Seguimos. Entonces, muchos apologistas católicos argumentan que los cristianos protestantes creemos solo en 39 libros, pero que eliminamos los demás en un concilio que hubo allí en Jerusalén, que se conoció como el Concilio de Jamnia, en el año 90 después de Cristo. Y dicen que en este concilio hubo un grupo de fariseos que se reunieron. ¿Para qué? Para definir un nuevo canon, según ellos, que era muy diferente al canon que ya tenían los judíos. Y según los católicos, en este nuevo canon que crearon solo hay 39 libros. Lo que nosotros tenemos hoy en día. Y se respaldan en esto los católicos para decir, esos eran fariseos, eran judíos, que odiaban el cristianismo. Y en ese concilio de Jamnia trataron de atacar al cristianismo. Ese es su argumento. Y ellos dicen, no podemos confiar en el canon del Antiguo Testamento, no es confiable. ¿Por qué? Porque sacaron libros del Antiguo Testamento. Y son libros que no les convenía a los judíos, porque en esos libros, gloria a Dios, aleluya, se ve cómo perjudicar a los cristianos. Podían perjudicar a los cristianos, por eso los sacaron. Ahora, gloria a Dios, este su argumento es ilógico. ¿Por qué? Porque si hubieran querido atacar al cristianismo, el primer libro que hubieran sacado del canon del Antiguo Testamento hubiera sido Isaías. ¿Sí o no? O por lo menos Isaías 53. Era lo mínimo. ¿Por qué? Porque si no lo sabían, hermanos, la mayoría de los judíos que se volvieron al cristianismo es gracias a Isaías 53. ¿Por qué? Porque ahí es muy clara la explicación con respecto a Cristo. Pregunta, ¿se habrán equivocado de sacar libros del Antiguo Testamento los judíos? No. Ahora, ¿hubo realmente ese concilio de Jamnia? Escuchen, esta teoría surgió en el siglo XIX por un alemán, Heinrich Graetz. Y este hombre era de descendencia judía, era un historiador. Y este hombre dice que en Jamnia había una escuela rabínica, fariseica. Y dice, hubo un debate, gloria a Dios, sobre la autenticidad de algunos libros del Antiguo Testamento. Eso es lo que dijo este alemán, Heinrich Graetz. Pero no hay ninguna evidencia, gloria a Dios, ni en la literatura antigua, ni en la literatura del medioevo, de que hubo un debate en esa escuela rabínica y que haya concluido formando un nuevo canon de 39 libros. No hay ni un solo texto que habla de que hubo un concilio allí en Jamnia. No hay. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, esto recién surge en el siglo XIX. Pero este mito tiene un desarrollo histórico que no se puede comprobar. Es verdad que había esa escuela rabínica en Jamnia. También se sabe que hubieron debates en Jamnia, pero nunca hubo un concilio para definir un nuevo canon. Gloria a Dios. Nadie puede comprobar eso. Nadie puede probar esto, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay registros históricos. No hay nada escrito, hermanos. Gloria a Dios. Pero
nosotros hoy día vamos a estudiar cómo surgió el Antiguo Testamento. Aleluya. Sin mencionar, por favor, el concilio de Jamnia. ¿Por qué? Porque nunca hubo ese concilio en Jamnia. Punto. Ese es un invento y nada más. Pero desde el argumento mismo de los católicos, vamos a demostrar, y también bíblicamente, vamos a demostrar que los 39 libros del Antiguo Testamento son los libros inspirados. Son los libros que Dios decidió que estuvieran en el canon del Antiguo Testamento. Y lo primero que tenemos que saber es que existen varios cánones. Varios. Está el canon protestante. Está el canon católico. Está el canon católico ortodoxo. Y por si no lo sabían, el canon ortodoxo judío, es el mismo que el de nosotros. Es decir, tienen los 39 libros, por si no lo sabían. Pero los judíos lo dividen de diferente manera. Ellos dividen la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, en 3 grupos. Número 1, por favor estén atentos a esto. ¿Por qué? Porque esto es muy importante y lo vamos a ver al final por qué. Número 1, dividen en 3 grupos el Antiguo Testamento los judíos. La ley o la Torá, ese es el primer grupo. El segundo grupo es los profetas de Bin. Y el tercer grupo están los escritos de Tubín. Esto es importante que lo sepan. Y más un momento se los voy a decir por qué. Hermanos, la Biblia judía comienza en Génesis, pero termina en Segunda de Crónicas. Otra cosa importante, gloria a Dios, es que los escritos de Tubín, o a los escritos de Tubín muchas veces solo le llaman los salmos. Y estamos hablando de los libros poéticos con los cuales nosotros los conocemos. Pero ellos simplemente les dicen los salmos. Y hasta el día de hoy los judíos tienen la Biblia así. Por eso el canon hebreo tiene solo 24 libros. ¡Ay, pero pastor, usted dijo que era el mismo que de los protestantes! Porque nosotros los protestantes tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento. Sí, son iguales. Solo que los judíos unen algunos libros que nosotros separamos. ¿Por qué? Porque nuestra distribución de libros va más apegada a la Septuaginta. Vamos a ver qué es la Septuaginta. Entonces, nosotros estamos más apegados a la Septuaginta y no a la organización de los libros judíos. Pero son los mismos. Aleluya. Ejemplo. Esdras y Nehemías para los judíos son un solo libro. Lo mismo pasa con Primera y Segunda de Crónicas, son un solo libro. Los 12 profetas menores son un solo libro. Y para nosotros son 12 libros. Primera y Segunda de Samuel son un solo libro. Primera y Segunda de Reyes son un solo libro. Esa es la única diferencia que existe entre el canon protestante y el canon judío. ¿Están entendiendo? Entonces la suma de todos estos libros les da a los judíos solo 24 libros. Pero son exactamente los mismos libros que nosotros los cristianos reconocemos como sagrados o como inspirados. Pero los católicos rechazan el canon del Antiguo Testamento. Los católicos tienen 46 libros. Tienen más que nosotros. Y agregan Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y algunas anexiones al libro de Daniel. Y según ellos quitamos estos libros, ¿por qué? Porque no nos convenía. Porque según ellos en esos libros
habla del purgatorio, pero eso es mentira. Aún con los libros apócrifos podemos demostrar que no existe el purgatorio. Ahora escuchen, los católicos ortodoxos, porque también el catolicismo está dividido, por si no lo sabían, los católicos romanos y los católicos ortodoxos, ellos tienen 51 libros, y estos incluyen al canon católico, que solo tiene 46 libros, estos libros más: Primera de Esdras, Tercera y Cuarta de Macabeos, Oración de Manasés y la Carta de Jeremías. Ahora, ¿por qué nosotros llamamos a estos libros apócrifos? ¿Saben qué significa apócrifo? Que no son de inspiración divina. Entonces los católicos, para que no suene tan feo, que no son de inspiración divina, ellos los llaman deuterocanónicos, que significa agregados al canon, porque según ellos están seguros de que estos libros están inspirados por Dios, y ponen estos libros al nivel de la Biblia, como si estuvieran inspirados. Entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué los católicos incluyen estos libros apócrifos? Vamos a ver sus argumentos. Primer argumento: ellos dicen que estos libros estaban incluidos en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Se los voy a enseñar. Según la carta de Aristeas y por instrucción de Ptolomeo II Filadelfo, que era un monarca griego de Egipto, o sea, él era de Grecia, pero era un monarca allí en Egipto. Aleluya. Y él fue monarca en Egipto del 284 al 286 antes de Cristo. Y cuando estaba en su investidura, este hombre dijo: yo quisiera hacer una biblioteca con todo el conocimiento de todo el mundo, y quiero que esté a disposición de todo el mundo. Hermanos, esto era una obra que no se estaba enfocando primeramente o en primera instancia a formar el canon bíblico, sino que la intención de este hombre, de Ptolomeo, era adquirir la sabiduría de todos los libros del mundo. Y después que esté abierto para todo público, para todo el mundo. Esa fue la intención, hermanos. Noten eso. Entonces, para poder hacer esto, él necesitaba que estos libros estén escritos en griego. ¿Por qué en griego? Gloria a Dios. Porque en ese tiempo el griego era el idioma universal. Ya en una anterior clase se los enseñé. Es como ahora el inglés. En la gran mayoría del mundo, el idioma que más se habla es el inglés. Si yo quisiera que mis enseñanzas vayan a más continentes del mundo, mis enseñanzas tuviera que hacerlas en inglés, ¿sí o no? Ese era el motivo. Gloria a Dios. Y según Aristeas, Ptolomeo Filadelfo le dijo: tráeme libros hebreos de sabios judíos. Y dice que Aristeas consiguió 6 personas de cada tribu de Israel. Y como son 12 tribus, juntó 72 sabios para traducir del hebreo, del arameo al griego. Gloria a Dios. Y esta es la primera traducción y tal vez la más importante de la Biblia. ¿Por qué? Esta Biblia, gloria a Dios, Septuaginta, la usó Pablo, la usó Pedro. Todos los personajes del Nuevo Testamento usaron la Septuaginta. Es más, Jesús usó la Septuaginta, por si no lo sabían. Por eso ustedes van a notar que cuando Jesús hace mención a un texto del Antiguo Testamento,
y miramos, vemos que el texto está distinto. No es exactamente igual. ¿Por qué? Porque el Señor estaba leyendo la versión que él tenía, la traducción de la Biblia que había en ese tiempo, o sea, la Septuaginta. Gloria a Dios. Y es obvio que cuando Jesús leyó, no lo estaba leyendo en griego, sino en arameo. Ya se los expliqué eso. Pero los escritores del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las epístolas de Pablo, gloria a Dios, aleluya, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, las 3 epístolas de Juan, el Apocalipsis, por eso también la van a escribir en griego. Gloria a Dios. Y van a usar la versión de los 70. ¿Cómo la versión de los 70, pastor? Si eran 72. Sí, pero ellos lo van a redondear a 70. O sea, los sabios que eligió Ptolomeo. Ahora, el problema con la Septuaginta radica en que no es un solo compendio de libros. Gloria a Dios. Y ya. Es decir, este proceso de libros llevó mucho tiempo. Incluso se murió Ptolomeo Filadelfo. Nunca vio su obra terminada. Gloria a Dios. Nunca habían terminado la Septuaginta. Y cuando dicen haberla terminado, ¿saben qué dicen? ¿Por qué no incluimos estos libros más? E incluyen libros extras. Es decir, no existe un solo compendio unificado de los libros. Y hacían solo partes de la Septuaginta. Por eso no podemos decir que la Septuaginta es esto. La Septuaginta, hermanos, depende del momento histórico en que lo veamos. Lo primero, glorios, que ellos traducen es la ley, la Torá. Luego tradujeron a los profetas. Luego Esther, Daniel. Escuchen. Y lo último que tradujeron fueron los libros apócrifos. Aleluya. Eso es algo misterioso. Dios. Entonces, no podemos decir cómo Jesús y los apóstoles usaron la Septuaginta. No podemos decir. Pero esos libros que son parte de la Septuaginta, hermanos, no significa que todos esos libros tengan que ser parte de las Escrituras o que todos esos libros sean inspirados. Vuelvo a repetir, la Septuaginta no es una sola cosa unificada o históricamente terminada y completa. No. La Septuaginta tiene varias versiones. No es una sola versión de la Septuaginta. Y todo depende del tiempo histórico que lo busquen. Y a medida que va el tiempo van a encontrar más o menos libros, de acuerdo a la época. Gloria a Dios, aleluya. Así que decir que porque los libros apócrifos fueron parte de la Septuaginta es porque son parte de las Escrituras, eso es mentira, ese es un error. ¿Por qué? Porque existen libros en la Septuaginta que no son parte del canon católico. Ejemplo, está Primera de Esdras, Tercera y Cuarta de Macabeos, aunque sí los incluyen los católicos ortodoxos. Pero hay más libros. Está el libro de Odas, está el libro de los Salmos de Salmón, están los libros, gloria a Dios, aleluya, perdón, está el Evangelio de Tomás, está el libro de Judith, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos libros están en la Septuaginta. Pero escúchenme bien,
Ni los católicos ortodoxos, ni los protestantes, ni los judíos los tomamos como sagrados. Por eso, hermanos, el argumento de los católicos que dicen que la Septuaginta nos demuestra que los libros sagrados son todos los que están ahí, hermanos, eso es mentira. ¿Por qué? Porque ni los católicos mismos toman todos los libros de la Septuaginta como sagrados. Entonces es un error. Escuchen, la Septuaginta no puede ser tomada como una referencia para definir qué libros son sagrados y qué libros no. Y no solo eso. La Septuaginta incluye también el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Baruch, los Paralipómenos de Baruch y adicionales de los libros de Jeremías, de Isaías, una cantidad que quieren añadir a estos libros. Rayos. Entonces, si el criterio de evaluación es la Septuaginta, entonces tuviéramos que añadir todos estos libros que acabo de mencionar. ¿Será? ¿No? No, porque ni los católicos ortodoxos, ni los protestantes, ni los judíos los reconocen como inspirados. No incluyen estos libros en sus cánones. Glorioso. Ni siquiera Enoc. Por eso aseguramos que la Septuaginta no puede ser usado como criterio de evaluación para definir el canon del Antiguo Testamento. Número 2. Y esto es muy importante. Filón de Alejandría usó la Septuaginta, pero nunca un apócrifo. Ahora, ¿quién fue Filón? Era un hombre muy importante del primer siglo y mencionó los 39 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, pero nunca mencionó los libros apócrifos. Número 3, y este es el más claro de los argumentos. Flavio Josefo dice que los libros apócrifos no eran considerados sagrados. Ay, ¿quién era pues ese Flavio Josefo? Este Flavio Josefo nació en Jerusalén el año 37. Y escuchen la fecha de su nacimiento. En el año 37 después de Cristo y murió en Roma el año 100 después de Cristo. Fue un historiador judeo-romano del primer siglo. No era cualquier cosa. Él conoció a los discípulos de los apóstoles, conoció a los primeros discípulos, a los padres de la iglesia. Y miren lo que dijo Flavio Josefo. Escuchen, es largo, pero tienen que tener paciencia. Esto lo saqué de su libro. Por esto entre nosotros no hay multitud de libros que discrepan y disienten entre sí, o sea que no hay contradicción, sino solamente 22 libros que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. De entre ellos 5 son de Moisés y contienen las leyes y la narración de lo acontecido desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés. Este espacio de tiempo abarcó casi 3000 años, desde Moisés hasta la muerte de Artajerjes, que reinó entre los persas. Después de Jerjes, los profetas que sucedieron a Moisés reunieron 13 libros. Lo que aconteció en su época. Los 4 restantes ofrecen himnos en alabanza a Dios y preceptos utilísimos a los hombres. Los 3 grupos en los que tenían la Biblia, los judíos. Y esto está escrito por Flavio Josefo en su libro Contrapión, libro 1, versículo 8. Perdón, Contrapión, su libro se llama Contrapión, capítulo 1, versículo 8. Entonces, hermanos, aquí Flavio Josefo el mismo Flavio Josefo está diciendo, estos son los libros inspirados.
hasta Artajerjes. Y esto es clave, escuchen. La gran mayoría de los libros apócrifos son posteriores a Artajerjes. O sea, se escribieron después de Artajerjes. Pero los libros inspirados fueron antes de Artajerjes. Ahora, ¿Flavio Josefo estuvo en el concilio de Jamnia? ¿Ah? ¿Fue influenciado por los del concilio de Jamnia? ¿Ah? Repito, el concilio de Jamnia ni existió. Y todo esto es un invento, gloria a Dios, ¿para qué? Para poner en tela de juicio el canon del Antiguo Testamento. Además de todo esto, el propósito de Flavio Josefo era narrar historia y no hacer apología del judaísmo o combatir el cristianismo, por favor. Pero aquí, como historiador, afirmó ya la existencia de un canon. Y no solo esto. Esperen. Número 4. Jesús excluyó siempre a los libros apócrifos. Pero Jesús sí menciona a todos los libros del Antiguo Testamento. Escúchenme bien. Si ustedes agarran el canon judío de 24 libros, van a ver que Jesús mencionó a los 24 libros de una manera o de otra. Siempre mencionó a Jonás, mencionó a Daniel, mencionó a Moisés, mencionó a David, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Pregunta: ¿por qué Jesús nunca habló de Macabeos, o de Esdras, o de Baruch, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Saben por qué? Porque Jesús nunca los consideró sagrados. Esos libros no eran inspirados. Y los católicos, escúchenme bien, no entienden que el canon no lo definió ningún hombre. Escuchen, esto es muy importante. Gloria a Dios. Sino que Jesús mismo fue quien definió el canon del Antiguo Testamento. Y lo vamos a comprobar bíblicamente. Abramos nuestras Biblias, Lucas, capítulo 11. Si quiere alguien, esto puede anotarlo para tener respaldo. Lucas, capítulo 11. Amén. Versículos 50 y 51. Amén. Aleluya. Lucas capítulo 11, versículos 50 al 51. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas. Y aquí se está refiriendo a todos los personajes del Antiguo Testamento, que se ha derramado desde la fundación del mundo. Miren, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. O sea, desde Abel hasta Zacarías. Vayamos a Mateo capítulo 23, versículo 35. Es lo mismo. Mateo capítulo 23, versículo 35. Miren lo que dice. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí se viene lo bueno, hermanos. Ya vimos que la Biblia judía es diferente a la nuestra. Ellos comienzan en Génesis y terminan en Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿dónde se habla de Abel? Génesis capítulo 2, versículo 8. Hermanos, la Biblia es hermosa, hermanos. Yo quiero llorar, hermano, cuando leo estos textos. Génesis capítulo 2, versículo 8. Amén. Así dice el Señor. Génesis capítulo 4, versículo 8. Me equivoqué. Génesis capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice el Señor. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora,
¿Dónde se habla de Zacarías? En Segunda de Crónicas. ¿Ah? 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20 al 22. Amén. Miren lo que dice. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joida, puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo. Les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joida, padre de Zacarías, había hecho con él antes. Mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. ¿Se dan cuenta cómo Jesús define cuáles son los libros inspirados? ¿Ah? Porque el canon del Antiguo Testamento para los judíos comienza en Génesis y termina en Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? O sea, Jesús está diciendo: hasta aquí. Este es el espacio de los profetas, desde Génesis hasta Segunda de Crónicas. Pero los amigos católicos que quieren aumentar libros, y después de la muerte de Zacarías, ellos ponen Primera y Segunda de Macabeos, Tercera y Cuarta de Macabeos, etcétera, etcétera. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es de Génesis a Crónicas. No hay más. Gloria a Dios. Hasta ahí es la revelación. Gloria a Dios. Es decir, Jesús mismo está descartando los libros apócrifos. Solo hasta Zacarías, solo hasta Segunda de Crónicas hubo revelación. No pasó de ahí. El último de los profetas en el Antiguo Testamento fue Zacarías. Después obviamente se levantó el último de los profetas, que fue Juan el Bautista, al estilo del Antiguo Testamento. Aleluya. Por eso, hermanos, ya no hay al día de hoy profetas al estilo del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Ya no hay. Gloria a Dios. Por más que alguien venga y que diga: a mí el Señor me está revelando, es un mentiroso. Porque si aceptaríamos la revelación de esos hombres, tuviéramos que añadir libros a la Biblia. Los profetas de hoy, ¿quiénes son? Lo hemos dicho la semana pasada. Los que predicamos el Evangelio. ¿Qué significa profecía? Transmitir las palabras, la revelación de alguien más. Eso es lo que es ser un profeta. Ah, pastor, pero usted se está olvidando del don de profecía que dice ahí 1 Corintios capítulo 12. Sí, nosotros creemos que ese tipo de profecía existe, el don de profecía. Pero como dijo Pablo, esa profecía es para edificación, consolación y exhortación, no para predecir el futuro. No, para que el Señor me está mostrando que desde Bolivia se levantará. No. O el Señor me ha dicho que va a venir tal año, tal fecha. No. Dios. Ya no hay más revelación. Gloria a Dios. Ya no hay. ¿Están entendiendo o no? Por eso no se dejen manipular por esos mentirosos, falsos profetas. Gloria a Dios. Es que usted, pastor, no cree en las profecías. No, yo sí creo en las profecías. Pero como dice Pablo, para edificación, consolación y exhortación. Gloria a Dios.
Y aquí mismo yo la estoy haciendo de profeta. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo el mensaje de Dios. Por si no lo sabían. Aleluya. Y no solo eso. Amigo católico, ¿todavía te quedan dudas? Lucas capítulo 24. Y esto vamos a cerrarlo con broche de oro, hermanos. Para poder decir y argumentar bíblicamente que fue Jesús quien definió el canon. Amén. Lucas capítulo 24, versículos 43 y 44. Amén. Así dice el Señor. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que se acordaran del orden de la Biblia judía? Miren, para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Las mismas tres partes cuando les dije que así está dividido el canon de los judíos. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor, hermanos? ¿Cuántos pueden glorificar su nombre, hermanos? De esta revelación tan maravillosa, hermanos, que nos da. Que Él mismo definió el canon. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, las tres partes: la ley, los profetas y los salmos. Y aquí, hermanos, no caben los libros apócrifos. Y miren, Jesús añade en el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pregunta: ¿cuáles son las escrituras? ¿Ah? La ley, los profetas y los salmos. Y esto echa por tierra a los libros apócrifos. ¿Sí o no? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, amigo católico? Es Jesús mismo quien definió el canon del Antiguo Testamento. No necesitamos ni el concilio de Jamnia, aunque nunca existió, ni ningún otro concilio para afirmar que los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento son los libros inspirados. Porque Jesús mismo definió cuál debía ser el canon del Antiguo Testamento. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos sienten a ese Dios maravilloso, hermanos? ¿Sí o no? Me da ganas de llorar, hermanos. Aleluya. Pero estos amigos católicos que no entienden, tienen un segundo argumento. Ellos dicen que algunos de estos libros se encontraron en los rollos del Mar Muerto en el año 1946 del pasado siglo. En las cuevas de Qumrán, unos pastores descubrieron unas tinajas con rollos muy pero muy antiguos. Y habían más cuevas con más rollos. Y se encontraron manuscritos de la Biblia que eran muy pero muy antiguos, que al corroborarlos con la Biblia que tenemos hoy es lo mismo. Por eso, hermanos, la Biblia es muy fiable y confiable, porque lo mismo que esos rollos, aleluya, dicen, lo dice en la palabra de Dios que tenemos, hermanos. Aleluya. Por eso esos rollos son muy valiosos. ¿Por qué? Porque son de los manuscritos más antiguos que tenemos. Ahora, escúchenme bien, son fragmentos, no está completo. Pero si lo armamos como si fuera un rompecabezas, ahí se ve completada toda la Biblia. Por eso es importante esto. Pero no solamente estaba la Biblia, ahí también estaban los libros apócrifos. Y los católicos dicen: si estaban ahí es porque se consideraban sagrados por los esenios.
porque ellos guardaban esos libros. Por lo tanto, sí son sagrados, son parte de la Biblia, dice. ¿Será cierto esto? Pero resulta que en Qumran también se encontraron otros libros que eran totalmente apócrifos, que ni los católicos ortodoxos, ni los judíos, bueno, los judíos ya, ni los cristianos protestantes consideramos libros sagrados. Porque ahí estaba el libro de los jubileos, el libro de Enoc, los testamentos de los patriarcas, entre otros muchos que habían. Pero también habían libros de contabilidad de los esenios. Habría libros de ética y moralidad de los esenios. Y otros libros que nada tenían que ver con la Biblia. Entonces, no era nada raro que los libros apócrifos también estuvieran dentro de este hallazgo. Pero nuestros amigos católicos dicen: ¡ah, no! Como se encontraron estos libros apócrifos en las cuevas de Qumran, allá en el Mar Muerto mismo, eso significa que son libros sagrados. Hermanos, todo eso es falso. Porque si fuera así, escúchenme bien, si tuviéramos que incluir todos esos libros que encontraron ahí en las cuevas de Qumran, entonces incluíamos también los libros de contabilidad de los esenios. ¿No les parece? Eso sería lo lógico, pero a la vez ilógico. Hermanos, no porque se encontraron en esas cuevas también los libros apócrifos significa que son inspirados. Gloria a Dios. Ese es un error. Tercer argumento. Los católicos dicen: los libros apócrifos fueron usados por la iglesia primitiva. El Nuevo Testamento cita la Septuaginta. Ahora, los cristianos de la iglesia primitiva usaron, gloria a Dios, los libros apócrifos. Sí. ¿Los usaron? Ay, pastor, entonces son inspirados. Me está confundiendo, pastor. Hermanos, los libros apócrifos sí fueron usados por los cristianos de la iglesia primitiva. Pero nunca los usaron o los tuvieron como inspirados. Nunca. Si la iglesia primitiva usó los libros apócrifos, gloria a Dios, solamente los usaron como libros de historia. Porque estos libros apócrifos tienen un valor, pero en el sentido histórico. Tienen cosas históricas que nos ayudan a comprender mejor la Biblia. Pero nunca los discípulos de la iglesia primitiva los usaron como libros sagrados. Nunca para los cristianos de la iglesia primitiva fueron considerados estos libros apócrifos como sagrados. Nunca. Gloria a Dios. Pero sí los usaron como libros de historia. Gloria a Dios. Por eso ni Jesús ni los apóstoles hacen mención clara de un libro apócrifo. Pero los católicos dicen: es que en el concilio de Roma en el 332 y en el concilio de Cartago en el 397 aprobaron los libros apócrifos. Ahora, porque los aprobaron en esos concilios, ¿los vamos a incluir en la Biblia? No. ¿Por qué? Porque en otros concilios aprobaron el Evangelio de Tomás. Ahora, ¿por eso lo vamos a incluir? En otros concilios desaprobaron el Apocalipsis, lo sacaron. Ahora, ¿por eso lo tenemos que sacar el Apocalipsis? Escuchen, fueron más los concilios que no aprobaron a los libros apócrifos
que los concilios que aprobaron a los apócrifos. Gloria a Dios. Ahora, formar la Biblia, hermanos, no fue un proceso perfecto. Fue un proceso de años, donde se estudió, se debatió. Y más que esto, hermanos, Jesús mismo fue quien definió el canon, como se los demostré hace un rato. Y no solo eso, los libros apócrifos son diferentes a los inspirados. Y ahorita voy a poner algunos ejemplos. Porque cuando uno lee la Biblia, los que somos lectores de la Biblia, podemos ver el nivel, la calidad, la historicidad. Rayos. El hecho de que no se contradicen esos libros, más bien se complementan. Y hacen una unidad de Génesis a Apocalipsis. Eso es algo maravilloso, hermanos. Pero cuando alguien lee los libros apócrifos, no pasa nada. Hasta la forma en que están escritos son diferentes. Porque el nivel de escritura de la Biblia es maravilloso, pero los libros apócrifos no. Y no porque alguien mencionó algún libro de los apócrifos, eso significa que sean sagrados. Y vamos a poner también ejemplos bíblicos. Hechos capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, 28. Hechos 17, 28. Miren lo que dice. Aquí está hablando Pablo. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Y aquí Pablo está mencionando a un poeta griego, Aratus. Pregunta, ¿porque Pablo lo mencionó, es inspirado ese libro? No, simplemente él lo está usando como un ejemplo y nada más. Judas capítulo 1 versículo 14. Y este libro es el polémico. Judas capítulo 1 versículo 14. Mira lo que dice. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y aunque Judas menciona la profecía de Enoc, escúchenme bien, eso no significa que Enoc sea un libro inspirado. Y además este libro fue muy manipulado durante siglos. Había muchas versiones. Pero según los católicos, estos libros apócrifos deben considerarse canónicos, porque según ellos se menciona en el Nuevo Testamento. Repito, no se hace ninguna mención clara de los libros apócrifos en el Nuevo Testamento. Y ahora mismo vamos a ver algunos textos que saqué de estos libros apócrifos y los vamos a comparar. A ver, vamos a ver qué conclusión sacan ustedes, si son inspirados o no son inspirados. Macabeos, capítulo 15, versículo 37 y 38. Miren lo que dice. Versículo 37. Así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración. Versículo 38. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que puedo hacer. Hasta da risa, hermanos. Ahora, ¿ustedes creen que esto lo inspiró el Espíritu Santo? ¿Ah? Gloria a Dios. Él dice, si esto es mediocre y sin valor, eso es lo que yo pude hacer. Hermanos, ¿qué acaso los que creemos en el Dios Todopoderoso no creemos que la Biblia es inezable? ¿Ah? ¿Ah? Amén. ¿Que no tiene ningún error? Eso mismo dice que creen los católicos. Pero este libro de Macabeos, miren cómo termina. Gloria a Dios, aleluya. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Hermanos, ¿ustedes creen que esto está inspirador? Por favor. Otro ejemplo. Eclesiástico, capítulo 1.
Así lo hizo mi abuelo Jesús. Ahora este no es el Jesús, el Señor, es otro Jesús. En primer lugar, se dedicó de lleno a la lectura de la ley y los profetas y de los demás libros recibidos de nuestros antepasados, y alcanzó un conocimiento muy grande de ellos. Y luego él mismo se sintió movido a escribir un libro sobre la instrucción y la sabiduría. Gloria a Dios. Escuchen. En todos los libros del Antiguo Testamento en algún momento dice: así dijo el Señor. Y se acabó. No es que yo me puse a pensar, nació de mí. O sea, él hizo este libro porque él quiso. ¿Que acaso el Antiguo Testamento no es revelación de Dios? ¿Se dan cuenta de las contradicciones de estos mismos libros? Ahora, ¿se los puede considerar inspirados? ¿Ah? Vamos a seguir viendo más ejemplos. Tobías capítulo 6, versículos 5 al 9. Miren, aquí enseña que para sacar un demonio hay que hacer un ritual o una brujería. Es un poco largo, no lo voy a leer, pero tú lo puedes buscar. Si tienes acceso a estos libros, búscalo. Hermanos, y eso va en contra de todo lo que enseña la palabra de Dios. Porque no hay rituales para sacar demonios, por favor. ¿Están entendiendo? Ahí mismo, en Tobías, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y aquí dice que la ofrenda perdona los pecados. Así dice, versículo 9. Haciendo así, estarás ahorrando un tesoro precioso que te servirá cuando pases necesidad. Versículo 10. Porque la limosna libra de la muerte e impide al hombre que caiga en las tinieblas. O sea, que si tienes platita, estás seguro. ¿Por qué? Porque al ofrendar, Dios te está perdonando tus pecados. ¿Será posible eso, hermanos? Y dicen que estos libros son sagrados, son inspirados. ¿Ustedes creen? Por favor, hermanos. Vamos a ver más ejemplos. Y ustedes, los que son lectores de la Biblia, se van a dar cuenta. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 43 al 45. Versículo 43. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Versículo 44. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Y esto es su argumento para orar por los muertos. Y miren, el que dijo que su trabajo era mediocre y que lo perdonaran si se equivocaba, es el mismo que está diciendo todas estas herejías. ¿Se dan cuenta? Y esto lo usan como un pretexto para vender indulgencias, que ha hecho tanto daño a tanta gente en todo el mundo. Orar por los muertos, el purgatorio y todo eso. Aleluya. Pregunta, ¿será inspirado este libro? ¿Ah? Y los católicos tratan de defender lo indefendible. ¿Por qué? Porque les conviene. Porque por estos libros que han añadido, han sacado dinero, han abusado de la gente. Les han dado falsas esperanzas. Es para su propio beneficio, hermanos. Versículo 45, seguimos en segunda de Macabeos. Pero como tenía en cuenta a los que morían piadosamente, les aguardaba una gran recompensa. Su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios nos perdonara su pecado. Hermanos, miren cómo se contrapone a la palabra de Dios. Porque según ellos oran por los muertos que los van a sacar del infierno y todos.
Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27 respecto a esto. Miren cómo se contraponen estos libros a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, hermanos, ya no hay esperanza para un muerto, ya no se puede orar por los muertos, eso es antibíblico, esa es una herejía. Solo esta vida, hermanos, nos queda para predicar, evangelizar. Si alguien muere, dice la Biblia mismo, después es el juicio. Chao, no hay más. Pero esto les conviene a los católicos, porque les hacen creer que se puede orar por los muertos, que se puede pedir y se los puede sacar del purgatorio y pueden ir al cielo. Y todo esto lo hacen para sacar dinero. Esos están igualitos que esos pastores de la prosperidad. Vamos a ver otro libro. Sabiduría, capítulo 9, versículo 18. Gracias a la sabiduría han podido los hombres seguir el buen camino y aprender lo que te agrada. O sea, los hombres dicen que fueron salvados gracias a la sabiduría, gracias a él. Y esto se contrapone a la Biblia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues no es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, estos hombres dicen que van a ser salvos por sus buenas obras, por sus buenas acciones. Están añadiendo al sacrificio de Cristo obras, y esa es una herejía que se contrapone a la palabra de Dios. ¿Están viendo que estos libros, ellos se contradicen? ¿Contradicen la palabra de Dios?